Milei está en guerra, pero con Argentina. Le quiero agradecer el concepto, la idea de este editorial a un gran economista que les recomiendo que sigan y lean, que se llama Ricardo Aronskin. Ayer leí una nota de él que se titulaba, no le quise copiar el título, así que por eso puse Milei en guerra con Argentina. El título de él era No bombardeen la Argentina, obviamente en homenaje al gran Charly García, su No bombardeen Buenos Aires, pero sobre todo esto que venimos mostrando acá sistemáticamente en estos editoriales, en lo de Roberto, de cómo Milei viene destrozando o bombardeando, como usa Aronskin en su nota, cada una de las áreas importantes de nuestra vida. Y el concepto que está en esta nota y que me pareció muy interesante para compartirlo con ustedes y retomarlo y hablar de esto que pasó hoy, que es Milei en Israel apoyando una guerra real, y Milei en guerra con la Argentina, bombardeando cada una de las áreas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con un objetivo bélico también, que es el dominio por otros métodos. Eso es un poco lo que plantea la nota de Aronskin y que me pareció muy interesante, y es que vos tenés dos formas de dominar a un país. Tenés la dominación bélica, que es efectivamente hacer una guerra con armas, con bombas, con aviones, con misiles, drones, como quieras. Entonces, sometés al país a tus intereses con una guerra real, o someter a un país destrozando todo aquello que lo hace un país fuerte y poderoso y con autonomía y con posibilidad de decisión. Y Milei está en guerra con Argentina porque está destrozando todo aquello que nos hace un país fuerte, con autonomía, con capacidad de tomar decisiones propias. Y si vos destrozás todas las capacidades de un país, es lo mismo que si lo hubieras invadido bélicamente. Si vos destrozás la industria, recién Fer Alonso decía, el dato es, desde que se mide, el peor bimestre en capacidad instalada de nuestra industria. Bueno, un país sin industria es un país absolutamente débil, porque necesita de la industria de otros países para proveerse de cosas que necesita y que produce nuestra industria. Un país con salarios deteriorados, como voy a mostrar ahora, una vez más, los salarios fueron por debajo de la inflación en febrero, salió el índice de salarios. Bueno, es un país con menos capacidad. Un país con sindicatos más débiles es un país con menos capacidad organizativa. Un país sin INTA y sin INTI es un país más débil. Un país sin ciencia, un país sin salud, un país sin obra pública. Si vos destrozás, como está haciendo Milei, si vos bombardeás, como puso Ricardo Aronskin en su nota, la recomiendo, esta es muy buena, la publicó ayer en El Cohete a la Luna. Y hace un recorrido, o sea, muy detallado sobre cosas que venimos mostrando, repito, acá, que hizo el otro día Roberto Navarro también, que es como ir hilando todo lo que Milei rompe. Si vos rompés el sistema de transporte, si vos rompés nuestra cultura, diciendo, bueno, ¿sabés qué? No comés más carne de vaca, comés carne de burro. Todo el tiempo vas bombardeando las capacidades, las simbologías, la cultura, el ego, la autonomía, la percepción que tenemos de nosotros mismos como país. Y eso va dejando al país muy vulnerable a lo que sucede y sobre todo a decisiones que tomen otros. Arranco con esto porque ahora lo voy a detallar cada uno de los puntos, pero me pareció muy importante y muy interesante el concepto también de cómo se ha utilizado al revés, por ejemplo, la industrialización de países con objetivos geopolíticos. Da un ejemplo Aronskin en su nota que es muy interesante, que es el de Alemania y Japón, los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Y él cuenta cómo, primero, cuando pierden la guerra y les ponen una serie de sanciones muy importantes, les prohíben industrializarse de nuevo. Y cuando ven que dicen, no, pará, si nosotros no dejamos que Alemania, que está al borde de Rusia, y Japón, que está al borde de China, no se industrialicen, los países sí industrializados, o sí en camino a industrializarse, les van a pasar por encima. Entonces después les permiten industrializarse. Tanto a Alemania como a Japón les ponen un límite de que no hagan industria bélica, pero les permiten ser potencias industriales, porque eso te hace un país. Eso te hace un país. Y hoy, obviamente, Alemania y Japón son de los 10 países más importantes del mundo. Nosotros estamos lejos y Milei está en guerra con Argentina, está bombardeando cada una de las áreas que hacen de la Argentina un país importante y poderoso.
y con posibilidad de autonomía y de soberanía. Y en el medio apoya guerras reales en las cuales no tenemos nada que ver y que no tienen absolutamente nada que ver con nuestros intereses. Milei en este momento sigue en Israel, fue a visitar al genocida Benjamín Netanyahu, ahora voy a meter por ahí. Antes quiero hacer como todos los días el repaso mínimo, aunque sea, de la situación en el estrecho de Hormuz, porque también nos impacta, porque sigue bloqueado, porque volvió a subir el precio del petróleo y porque Donald Trump sigue en este rogel de contradicciones sumando todos los días una capa más. El viernes, cuando terminamos este programa, Trump tuiteó, se desbloqueó el estrecho de Hormuz. Entonces bajó el precio del petróleo, ya está, había terminado todo. El fin de semana dijo, volvimos a bloquear el estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Bueno, porque Irán se ve que no está tan de acuerdo con las cosas que está haciendo Estados Unidos. Pone el tuit de Donald Trump. Es largo, pero básicamente dice, culpa a Irán de disparar balas ayer en el estrecho de Hormuz, culpa a Irán de bloquear lo que está bloqueado por Estados Unidos, que a su vez bloqueó algo que ya estaba bloqueado por Irán. Dice que se están perdiendo de cobrar 500 millones de dólares al día, cosa extraña porque Estados Unidos había dicho que no tenía que cobrar Irán como antes del inicio de esta guerra y ahora le dice que se está perdiendo la plata. Dice, Estados Unidos no pierde nada, de hecho muchos barcos se dirigen en este momento a los Estados Unidos, a Texas, a Luisiana, a Alaska para cargar combustible, cortesía de las fuerzas iraníes, raro, y dice que Estados Unidos ofrece un acuerdo, otra vez, muy justo y razonable, y espero que lo acepten porque si no lo hacen, Estados Unidos va a destruir cada planta eléctrica y cada puente en Irán. Otra vez con una amenaza a Irán y de vuelta con esto mismo, destrozándole la posibilidad de ser un país, tener una planta eléctrica, tener fábricas, tener puentes, tener logística. En el medio de todo esto, fue Estados Unidos el que incautó un carguero iraní. Y de hecho, en las últimas horas, lo tenemos ahí para mostrar, el propio gobierno de Estados Unidos compartió las imágenes de sus Fuerzas Armadas incautando este carguero. Mirá. Así abordaron infantes de marina el barco mercante iraní, que se llama Tosca. O sea, los tipos atacan barcos de otros países. Se filman y lo muestran además. Acá estamos viendo las imágenes, se ve como una suerte de infrarrojo. Ahí bajan los... Es como un abordaje pirata. Pirata con tecnología, ¿no? Pero pirata al fin. En vez de un barco pirata, un helicóptero pirata. Y los tipos se bajan ahí. Esto lo compartió hace un rato el CENTCOM, ¿sí? El Comando Central de Estados Unidos en su cuenta de Twitter. Hay noticias también que llegan de otro lugar del mundo. Hay una nota de Al Jazeera, ¿sí? Que dice que fuerzas iraníes lanzaron drones hacia buques de guerra estadounidenses tras un ataque a un barco comercial iraní en el mar de Omán. ¿Sí? Esto lo informa la cadena Al Jazeera. Y después hay una declaración del presidente iraní que vuelve a decirle a Estados Unidos, ¿quién sos para venir a decirnos acá lo que podemos hacer, lo que no podemos hacer, qué derechos tenemos y qué derechos no tenemos? Entonces, esto vuelve a ser un quilombo hoy, y lo contaba Fer, se espera que hoy sea un día muy complicado en las bolsas que especulan con todo esto. También hay muchas sospechas de gente alrededor de Donald Trump que está haciendo grandes negocios con las decisiones de Trump. De un día se abre, un día se cierra, un día bombardeo, un día estoy en paz, un día está todo bien, un día está todo mal. Lo concreto es que en este momento el precio del petróleo, vamos a ponerlo en vivo, sube. Había vuelto a los $80, que era un 30% más alto que cuando arrancó la guerra. En este momento, ¿cuánto está el petróleo? Mostrémoslo. Estaba en 94, 95, ahí está, 94,78 en lo que va del día. O sea, volvió a subir y a estar cerca de los 100 en el estrecho de Hormuz. Como siempre dice Fer Alonso, si querés irlo a buscar, ahí donde se están cagando a bombazos. Digo, en este contexto es que está Milei en Israel, que viajó otra vez a reunirse con Benjamín Netanyahu. Y en un contexto en el cual Israel no solo ha iniciado y ha impulsado la guerra en Irán, sino que sigue bombardeando territorio del Líbano y sigue matando gente
y sigue matando civiles y el mundo lo está condenando. Hay un nuevo comunicado de Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, ¿sí? El fin de semana, que dice: condeno enérgicamente el ataque del sábado contra una unidad civil de Naciones Unidas, durante el cual un casco azul francés fue asesinado y otros 3 resultaron heridos. Expreso mis más profundas condolencias a la familia, amigos y colegas del casco azul fallecido y deseo una recuperación completa de los heridos. Es el tercer incidente en las últimas semanas que ha resultado en la muerte de cascos azules que sirven en el Líbano. Estos ataques deben cesar. Todos los actores deben respetar el cese de hostilidades y el alto al fuego. Y otro que habló justamente de esto y que ya está planteando acciones contra Israel es Pedro Sánchez, que fue el anfitrión de una contracumbre del progresismo, de la izquierda, como lo quieran llamar en España, que ya está planteando que la Unión Europea tiene que romper vínculo con Israel. Mirá. Esta guerra, que es un inmenso error, no solamente está costando miles de vidas humanas, está costando también millones de desplazados en toda la región de Oriente Medio y billones, con B, billones de euros de pérdidas económicas y de afectación al bolsillo de la gente, a la gente más corriente de nuestro país. Por eso, yo le pido a los que iniciaron esta guerra que paren esta guerra y que paren los pies a Netanyahu. Este martes, el Gobierno de España llevará a Europa la propuesta de que la Unión Europea rompa su acuerdo de asociación con Israel. Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Claro, el tema no es con ese pueblo, ni con el judaísmo. El tema es con el genocida que los gobierna, que es Benjamín Netanyahu, que con el único tipo que se saca una foto es con Milei, con nuestro presidente. Ojalá no tuviéramos que hablar, o sea, hablaríamos igual de la guerra, porque es un tema importante, de impacto global. El cierre del estrecho de Hormuz es el impacto energético más grande de la historia, ¿sí? Más grande que la guerra de Kuwait, que la guerra del Golfo, que la guerra de Ucrania, que la guerra Irán-Irak, que todas las guerras que hubo ahí en esa zona no impactaron tanto en materia energética como impacta esta. O sea que igual hablaríamos. Pero encima ser el único país del mundo alineado con los que iniciaron la guerra y directamente con el genocida de Netanyahu, con el cual nadie se saca una foto excepto el nuestro. Es tremendo. Bueno, Milei está en Israel. Hay una parte de la prensa israelí muy contenta, la prensa oficialista. Este es el Jerusalem Post, que publicó ayer "Bienvenido, hermano". Y es la foto de Milei en el Muro de los Lamentos. Yo leí una serie de críticas por ahí a la emoción que siente Milei al estar ahí. Yo nunca estuve en el Muro de los Lamentos, imagino que es muy emocionante, ¿sí? Un muro que es el símbolo es un símbolo de resistencia, es un símbolo de libertad, es lo que quedó de un muro frente a un ataque hace 2000 años que sufrió ahí Jerusalén. No quiero hacer una clase de historia, simplemente decir, debe ser emocionante estar ahí. Ahora, en este momento, siendo esta cuestión de Milei de todo el tiempo performático, de ir a sobreactuar un vínculo con el judaísmo, siendo que él no es judío. Él dice que en algún momento se va a convertir al judaísmo, entonces dice que no lo podemos caracterizar como que tiene discurso nazi, porque él en algún momento se va a convertir al judaísmo. Bueno, es una sobreactuación absolutamente ridícula, pero repito, peligrosa. Porque el resto de la tapa de este diario es una tapa de vuelta bélica. Y en línea con todo lo que plantea el genocida Benjamín Netanyahu. No solo es grave, sino que para poner en contexto también esta imagen, todo tiene que tener contexto, vamos a escucharlo a Milei antes de viajar a Israel, que le dio una entrevista a un medio israelí y le dijo que viaja porque defiende la causa israelí. Mirá. Dice, presidente, está por recibir un gran honor, prender la antorcha por la independencia de Israel. Esto no tiene precedentes, etcétera. ¿Puede contarme cómo se sintió al recibir la noticia? Verdaderamente me sentí emocionado
me sentí conmovido. La realidad es que yo siempre lo digo, yo defiendo la causa de Israel, la causa del pueblo judío, porque es una causa justa. O sea, y lo hago sin especulación política, sin especulación de ninguna manera. Lo hago porque verdaderamente lo siento así. Por lo tanto, digamos, yo no tengo ningún conflicto entre lo que siento y lo que creo que es lo que es correcto, y por eso es que defiendo, digamos, la causa de Israel con la fuerza que lo hago. ¿Cuál es la causa de Israel? ¿Cuál es? Porque si es que tengo un Estado, que tiene derecho a tener Estado, yo también. Yo creo que Israel tiene derecho a tener un Estado, a existir, a coexistir pacíficamente con sus vecinos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sería bueno que se lo pregunte la periodista. Ahora, yo insisto con esto porque Milei no solo viaja a un país en guerra a decir que apoya al genocida de Netanyahu, que es el que está llevando adelante esta guerra, cometiendo crímenes de guerra, matando niños, matando familias. Ahora les voy a mostrar lo que están publicando en Israel sobre los soldados que vuelven de esas matanzas. Pero insisto con que Milei, que viola la Constitución en muchos aspectos, como contaba recién Emi Pizarro, tiene una ley de financiamiento universitario, no la cumple. Tiene una ley de financiamiento a la discapacidad, no la cumple. Tiene un montón de impuestos que cobra y que tiene que destinar a las provincias, no se los da. Tiene que hacer... O sea, no cumple la Constitución en muchas áreas y tampoco la cumple en materia de guerra. La Constitución dice: el único que autoriza ingreso y salida de tropas de la Argentina es el Congreso. El único que establece si estamos en guerra es el Congreso. Y Milei va a un país en guerra, dice que estamos en guerra y autoriza ingreso y salida de tropas extranjeras del territorio argentino todo el tiempo. En septiembre autorizó el ingreso de tropas estadounidenses para un ejercicio militar que no autorizó el Congreso. Después autorizó salida de tropas argentinas de la Argentina sin autorización del Congreso. Y la semana pasada volvió a autorizar ingreso de tropas estadounidenses a la Argentina sin autorización del Congreso. Entonces esas autorizaciones son ilegales. Y como son ilegales y el presidente las comete a la luz del día, sería bueno que algún juez, algún fiscal, alguien tome cartas en el asunto y prohíba el ingreso de estas tropas. Porque es una ilegalidad flagrante. Vieron que les encanta la figura de la flagrancia, pero les encanta cuando un pibe se roba una canilla para vender el cobre o el metal y después comer. Ahí les encanta la figura de flagrancia. El presidente de la Argentina autoriza por decreto ingreso de tropas estadounidenses a la Argentina ahora en abril. Es un delito en flagrancia total. Y nada. Y no solo eso, sino que el canciller argentino, Pablo Quirno, también dijo que si en esta guerra nos piden tropas, va a mandar. Mirá, ponelo. El tape 13. Canciller, también está dando vuelta un rumor de que Argentina va a enviar 2 barcos para acompañar a la flota norteamericana en el Golfo Pérsico. Vamos a hablar sobre certezas y no sobre rumores. Rumores son rumores, definitivamente no. Son rumores, pero a ver, está claro donde nosotros estamos parados. En la medida que necesiten apoyo nuestro, está claro dónde vamos a estar parados. Esto fue hace unos días. Lo muestro como contexto porque hoy Milei está con el genocida de Netanyahu. En medio de esta guerra. Y de otras matanzas que está cometiendo Netanyahu en Líbano, después de que cometió un genocidio en Gaza. Y Milei, también antes de ir, dijo lo que piensa de Netanyahu. Mirá. Bueno, yo me siento personalmente amigo de Bibi. Yo tengo un afecto enorme por él, pero sobre todas las cosas tengo una profunda admiración. Me parece un líder extraordinario. Israel y todo el mundo occidental debería agradecer que él es quien es el primer ministro de Israel.
Me parece que es un gran ser humano, es una persona claramente muy inteligente y que entiende lo que está en juego. Y yo verdaderamente me siento honrado, halagado, premiado por tener la dicha de ser amigo de Bibi y también, digamos, por la excelente relación que tengo con el presidente Donald Trump. Para mí, ambos líderes son dos líderes excepcionales y que entienden a la perfección qué es lo que está en juego. Me siento, digamos, honrado de poder decir que yo tengo ese excelente vínculo tanto con Netanyahu como con Trump. Bibi es como le dicen a Netanyahu. Efectivamente están las imágenes de cómo Netanyahu lo recibe. Muy contento, obviamente, Netanyahu, porque es el único tipo con el que se logra sacar una foto en mucho tiempo. En mucho tiempo. Y ahí están los abrazos, Milei, con Karina, con un genocida. Con un genocida. Voy a mostrar dos cosas. Uno es un informe de la BBC. La BBC es un medio que tiene mucho prestigio en el mundo. Está muy ligado a la línea editorial del gobierno británico. Un gobierno que se ha negado a participar de toda esta acción bélica que ha desatado Estados Unidos e Israel. El archivo es de finales del año pasado. Sí, es un especial que hizo la BBC sobre cómo asesinaban niños palestinos con balazos en la cabeza. Ponelo. El Servicio Mundial de la BBC recopiló información sobre más de 160 casos de niños que recibieron disparos en Gaza y descubrió que en 95 casos el niño recibió un disparo en la cabeza o en el pecho. En la mayoría de estos casos la víctima era menor de 12 años. Si quieren ver el informe, está disponible en internet. 95 niños con un disparo en la cabeza o en el pecho. Francotiradores enviados por Netanyahu. Y este fin de semana, mientras Milei está en Israel, salió un informe, una investigación muy interesante en el diario Haaretz, que es un diario israelí, es un diario crítico al gobierno de Israel, e hizo una investigación donde habló con ex soldados de las FDI. Las FDI son las fuerzas israelíes de defensa, le llaman, ellos le llaman defensa a atacar, sobre cómo se sienten después de haber participado en estos genocidios impulsados por Netanyahu. El título es "Me sentía como un monstruo". La nota hace mucho eje en cómo están psicológicamente, psíquicamente, psiquiátricamente, el daño que han y cómo viven. Y les quiero leer algunos fragmentos porque vieron que dice, bueno, ¿quién denuncia lo que hizo Netanyahu? Bueno, lo denuncian sus soldados. Sus soldados. Acá uno cuenta, por ejemplo, un episodio que se ocurrió cerca de la avenida Salah al-Din, la principal carretera de Gaza. Un pelotón utilizando un dron detectó figuras sospechosas. La unidad de Yuval, que es el testimonio, cargó. Disparaba como un loco, como te enseñan en los ejercicios de pelotón durante el entrenamiento básico. Cuando llegamos a nuestro destino, me di cuenta que no eran terroristas. Eran un anciano y 3 chicos, quizá adolescentes. Ninguno estaba armado, pero sus cuerpos estaban acribillados a balazos, sus órganos se les salían. Jamás había visto algo así tan de cerca. Seguí. Recuerdo que hubo silencio, nadie dijo una palabra. Entonces llegó el comandante del batallón con su gente y uno de ellos escupió sobre los cuerpos y gritó: "Esto es lo que les pasa a los que se meten con Israel, hijos de puta". Me quedé en shock porque me quedé callado, pero me quedé callado porque soy un perdedor, un cobarde sin agallas. Yuval, que es el que cuenta esto, fue dado de alta 3 meses después. Se tomó 2 semanas de descanso y regresó a su trabajo. Me organizaron una fiesta cuando me dieron el alta, me aplaudieron y me llamaron héroe, cuenta. Pero me sentía como un monstruo. No soportaba lo que me decían, sentía que se daban cuenta de que no era buena persona, todo lo contrario. Sigue el testimonio, dice, durante meses intentó aferrarse a su trabajo para escapar del peso que sentía en el corazón, pero se rindió. La vergüenza no ha hecho más que empeorar. Textual, intento no salir de casa.
Y si lo hago, me pongo una sudadera con capucha para que nadie me reconozca. Incluso tiré los espejos. No soporto mirarme. Tengo un miedo terrible a que alguien se vengue de mí por lo que he hecho, aunque sé que es imposible. ¿Quién en Gaza puede encontrarme? ¿Quién siquiera sabe que soy yo? Quizá en cierto modo quiero morir, acabar con todo. No me suicido porque se lo prometí a mi madre, pero admito que no sé cuánto tiempo podré aguantar. 2 días después de hablar con Haaretz, Yuval fue hospitalizado en una unidad psiquiátrica. Hay más testimonios. En este caso, Maya vive en el centro de Tel Aviv y estudia filosofía, especialmente los escritos de Michel Foucault. Durante la guerra de Gaza, sirvió cientos de días como oficial de recursos humanos en un batallón de la reserva del Cuerpo Blindado. Dice, no hay ninguna relación entre mi vida cotidiana y mi servicio en la reserva. Son 2 mundos distintos con gente distinta. Y para ser sincera, también me comporto de manera distinta. Soy como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Durante la guerra, presencié el asesinato de personas inocentes, cosas espantosas que, si las hubiera leído en el Haaretz, habría gritado, pero en la reserva pasaban a mi lado como si nada. Seguí. Un incidente sí dejó huella. Ocurrió en un puesto militar al sur de Gaza. Estaba sentada en la sala de mando. De repente los soldados de guardia vieron a 5 palestinos cruzando la línea que no tenían permitido cruzar, dirigiéndose al norte de Gaza. Todo el mundo se volvió loco, fue un caos total. El comandante del batallón dio la orden de acribillarlos a fuego, aunque no se había confirmado que estuvieran armados ni nada por el estilo. Un tanque empezó a dispararles con su ametralladora cientos de balas. Según cuenta, 4 de los 5 palestinos murieron. Horas después, una excavadora blindada Caterpillar D9 los enterró en la arena. Cuando pregunté por qué, me dijeron que era para que los perros no se los comieran y propagaran enfermedades. Al que sobrevivió lo metieron en una jaula, en el puesto de avanzada, y nos dijeron que lo teníamos que esperar a que un agente del Shin Bet, el servicio de inteligencia, lo interrogara. Pero ese día no vino ningún interrogador. Pasé la noche en el puesto de avanzada, pero no pude dormir. Era la única chica ahí. De repente unos soldados me llamaron, así que fui con ellos a la jaula. El palestino estaba ahí sentado, esposado con los ojos vendados y parecía estar congelándose de frío. De repente, uno de los soldados se sacó el pene y comenzó a orinarle encima. Le dijo, esto es por Beheri, cabrón, esto es por Nova, que son 2 kibutz que fueron atacados en el ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre. Nadie podía parar de reír. Yo también me habría reído. Una noche, eso es otro testimonio, una noche un palestino logró acercarse al puesto de avanzada. Estos son todos testimonios publicados este fin de semana de soldados israelíes. Salimos en 2 Hummers, que son 2 camionetas. Yo piloteaba uno, el oficial estadounidense otro. Llegamos hasta el palestino e inmediatamente levantó las manos. Era obvio que estaba desarmado. El oficial estadounidense se acercó, esperó unos segundos y simplemente disparó sin hacer preguntas, sin que el sospechoso hiciera nada. Me quedé en estado de shock, luego volvimos al puesto de avanzada, entré en la sala de guerra y junto con otros oficiales vimos que todo había sido grabado desde el aire por un dron. Esto es un asesinato, sin más, dijo uno de los oficiales más veteranos, pero decidieron no hacer nada. Simplemente lo encubrieron. Informaron al cuartel general de la brigada que un terrorista había sido abatido, ni siquiera hubo una sesión informativa. He visto gente llevándose electrodomésticos, este es otro testimonio, porque además son chorros. He visto gente llevándose electrodomésticos, collares de oro, dinero en efectivo, de todo. Algunos decían que todos los árabes eran nazis y que robarles a los nazis era una bendición. Me daba asco, pero no dije nada. Me dolía especialmente cuando quemaban fotos de palestinos u orinaban sobre ellas. ¿De qué sirve eso? Seguí, poneme otro. Eitan cuenta que en un momento dado el interrogador le quitó los pantalones y la ropa interior al prisionero. Agarró un par de bridas de plástico y le ató el pene y con otra los testículos. Le hizo una pregunta y como no respondió, apretó más. Lo repitieron una y otra vez, gritaba como un loco, no paraba de gritar, como si su alma abandonara su cuerpo. Al final habló. Lo confesó todo y el interrogador le quitó las bridas y lo metió en un camión. Desde entonces, dice Eitan, los gritos no cesan. Destrozaron, dice él mismo, un soldado, todo lo que yo pensaba del ejército, todo lo que pensaba de nosotros, de mí mismo. Si somos capaces de hacer algo tan terrible sin que los civiles lo sepan, ¿qué más estará pasando en los sótanos? ¿Qué otros secretos estamos ocultando? Son soldados que participaron del genocidio desatado por Netanyahu, relatado en este fin de semana en una nota en el diario Haaretz. Está lleno de testimonios así, lleno. Y Milei va y se saca la foto con este tipo que manda a sus soldados a asesinar, con niños con balazo en la frente, con torturas, con asesinatos a mansalva, sangre fría de civiles.
Y no hay justificación. Como no hay justificación del ataque terrorista de Hamás. No hay justificación al terrorismo. Nunca jamás. Pero eso no significa cometer un genocidio en represalia. Y se tiene que poder decir lo mismo en la misma frase y que no venga el juez Rafecas y te procese, como hizo con la diputada Vanina Biasi. Si quiere, ya tengo 2 causas, una más no me va a hacer nada. Bueno, ayer habló Netanyahu muy contento, obviamente, de que Milei estuviera con él en Israel. Mirá. Dice, Javier Milei tiene esa cualidad. Cada vez que visite Israel es justo antes de que suceda algo muy grande. Se ríe. No lo sé, se lo dije la última vez. Les doy mi palabra. Y no sé qué puedo decirle ahora, pero quién sabe qué traerá mañana. O pasado mañana. Milei se ríe, se pone colorado, como si estuviera hablando de él. Bueno, no sabemos qué pasará, pero Milei está hoy en un país en guerra, apoyando a un genocida que manda a sus militares a asesinar niños, a asesinar familias, a torturar. Después esos militares vuelven traumados de esa situación. Con un genocida se junta. Y firma acuerdos. Hubo anuncios ayer de acuerdos entre la Cancillería argentina y la Cancillería israelí. Pone directamente el tape número 29, donde habla de los memorándums y de los acuerdos que firmó Milei con Israel en este viaje. Pero la unión que estamos construyendo no se detiene ahí. Hoy también firmamos un memorándum de entendimiento en materia de inteligencia artificial entre nuestros 2 países. Israel es hoy una potencia tecnológica de primer orden y Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo. Vamos a desarrollar modelos de inteligencia artificial de forma conjunta, formar especialistas, aplicar esta tecnología a nuestros sectores productivos y trabajar juntos en los foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica. Porque las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio. Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas. Muchas gracias a todos. Que Dios bendiga a nuestros países, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! Bueno, ahí estaba Milei, que volvió a insistir con la mudanza de la embajada argentina, que tiene que ser por ley, a Jerusalén, un territorio, recuerden, en disputa, que habló de que Israel es un faro tecnológico y entonces Argentina va a ser el nuevo hub de IA. Eso en realidad es venir a hacer galpones con servidores, chupar nuestra energía y no genera ningún puesto de trabajo, pero sobre todo tiene que ver con la intrusión de tecnología israelí en nuestra vida, ¿sí? En nuestra seguridad y en esto que utilizan como excusa de todo, que es la lucha contra el terrorismo. Bueno, resumen un poco del viaje de Milei a Israel. Por suerte hubo una contracumbre de todo esto, donde quiero pasar 2 fragmentos. Uno de Axel Kicillof, que fue parte de esta cumbre de presidentes y tratado como si fuera un presidente, algo realmente notable, y que muestra que el mundo no está virando todo hacia la ultraderecha. Vamos a escuchar un poco a Kicillof en España. Milei no representa lo que siente y lo que piensa el pueblo bonaerense y el pueblo argentino. Para terminar, quiero decir que hoy entendemos, y en esta cumbre, en este encuentro tan multitudinario, en el que agradezco poder decir estas palabras, quiero decir que la respuesta a los problemas de nuestros pueblos no es local, bonaerense, y no es tampoco ni puede ser solo argentina. Es fundamental, es esencial que expliquemos a los pueblos de todo el planeta que no es por el camino que está tomando la ultraderecha internacional que van a tener soluciones reales y verdaderas a los problemas que tienen. La solución ante estas políticas, la solución ante esta ideología tiene que ser también internacional. Bueno, a mí me pareció muy interesante esto porque dice hay otra alternativa. Porque además lo que les está pasando tanto a Milei como a Donald Trump es que en sus países se les está complicando la economía. Se meten en guerras, hacen estas locuras y en Estados Unidos está subiendo el precio de la nafta.
Y eso hace subir la inflación y eso hace bajar los salarios. Igual que acá. Igual que acá. Es muy detallada la nota de ayer de Roberto Navarro que define a Milei como un presidente inflacionario. Mostrando que todos estos números de inflación son culpa de Milei. Son culpa de Milei. Y no solo Milei es un presidente inflacionario, sino que es un presidente que te baja los salarios. Salió el número, mostralo, de los salarios del INDEC. Este es el número de febrero. Aumento promedio de 2,4 de los salarios. Ahora, si vas a hacer zoom en el mismo informe del INDEC, dice que el sector registrado aumentó 1,8. 1,8 en febrero. Y después inventan el número del sector privado no registrado de 4,6 para estirar el promedio para arriba. E igual les da abajo de inflación. Igual les da abajo de inflación. O sea, 2,4 de promedio. Registrado 1,8 y el sector público 2,3. Y la inflación de febrero, también medida por el INDEC, pone ahora, fue de 2,9. Y ni hablar la de marzo, 3,4. O sea que otro mes más, los salarios perdieron contra inflación. El gobierno que te dice, subieron los salarios 2,4 y vos le decís, la inflación fue 2,9, o sea que bajaron los salarios. Bajaron los salarios. Lo refleja muy bien Martín Barrio Nuevo en un gráfico que subió acá, de cómo están los salarios desde que asumió Milei. Como verán, todos los salarios están por debajo en términos reales que cuando asumió Milei, excepto la ridiculez esta que te vende el gobierno de que el no registrado sube como pedo de buzo. 80% subieron los sueldos no registrados en el último año. Andá a chequearlo, andá a aplicarla. 80% dice que subieron. Después no anda tampoco en términos de inflación. El Instituto Argentina Grande acaba de sacar un nuevo informe, ¿sí?, donde te muestra una mirada profunda sobre las anclas de la inflación que no funcionan. El problema es integral. Y te muestra la carrera que hay en este momento entre inflación y dólar. Te tienen el dólar planchado ficticiamente y la inflación sigue para arriba. Sigue para arriba. Pon el siguiente, porque así voy un poco más rápido. Este dato también es buenísimo porque te muestra, ¿sí?, cómo es la inflación para los más pobres. La inflación por deciles. Producto de la aceleración en alimentos y el sostenido aumento del alquiler y tarifas, el incremento de la inflación viene impactando más en los hogares más pobres. ¿Sí? Está arriba del 10% en el decil número 1. Y está, ¿podés hacerme zoom en el último, que no llego a verlo? Ahí está. Y está en el 9,3 en el decil de ingresos más altos. O sea, la inflación es peor para los pobres. Después está lo que les decía al principio, el industricidio, que es una forma de estar en guerra con la Argentina. El nuevo dato que da el Instituto Argentina Grande, en base a estadísticas públicas, 24.180 empresas menos. El 4,7% del país. Esto es estar en guerra con la Argentina. Si vos destrozás la capacidad empresarial y sobre todo la industria argentina, dejás al país absolutamente débil para tomar decisiones. Después te venden un superávit, viaja por el mundo diciendo que tiene superávit. Y lo único que tiene es que pisa pagos y recorta programas. Clases que no arrancan, vacunas que no llegan, programas para mejorar la competitividad de empresas que se cortan, menor frecuencia de colectivos, paro de transportes, tarifas sobrecargadas, obras que no se hacen, educación desfinanciada, fuerza de seguridad parando tareas. Es un ajuste sin fin. Y esta rueda que muestra acá el Instituto Argentina Grande, que es, cuando vos ajustás tanto, cae la recaudación. Cuando cae la recaudación, cae el gasto. Cuando cae el gasto, se contraen los sectores más relevantes de la actividad como industria y construcción. Y entonces cae la recaudación. Y es una rueda sin fin. Es la política de la espiral. Exacto. Te vas consumiendo. Y va a seguir ajustando. Y sigue cayendo el empleo. 206.300 trabajadores del sector privado que perdieron el laburo. El 3,2% del total del país. En enero solo, 2.700 puestos de trabajo. Esto es la guerra contra la Argentina. Estás destrozando un país. Mientras te vas a pelear una guerra en la cual no tenés nada que ver, mientras estás destrozando la Argentina. Y por eso pegan tanto los casos de corrupción. Y voy a mencionar dos nada más. Uno es el caso de Adorni, que, para hacer rápidamente el resumen, mientras te decía que no hay plata, se fue. A los 6 meses de asumir,
al Yao Yao, hotel carísimo. Al año de asumir se fue a Aruba con la familia. Después se fue a Punta del Este en un avión privado. En el medio se compró una casa en un country, se compró una casa en Caballito. Y apareció Luis Majul diciendo que iba a justificar todo con una herencia de su papá. Entonces conseguimos la herencia de su papá. Y lo publicó Franco Misraji en El Destape. La herencia de su papá es un baldío en Daireaux, ¿sí? Que es un municipio bonaerense. Y el 33% de un pequeño departamento en La Plata, que es donde vive su hermano. Que si lo vende lo deja sin casa al hermano. Explícame cómo con un baldío que encima estaba hipotecado, tenía deudas y todo eso, cómo eso va a justificar que de repente se compre una casa en un country, una casa en Caballito, viaje al Yao Yao, viaje a Aruba, viaje a Punta del Este, se patine $10.000 en un viaje, $5.000 en otro, todo así. Bueno, ahí está la nota de Franco Misraji, si quieren ver los detalles. Y hablando, cierro con esto, simplemente porque quiero mencionarla, de Yao Yao. Quiero mencionar el lugar que está al lado de Yao Yao, que es Lago Escondido. Un lugar muy bonito al que tuve también la posibilidad de ir hace un tiempo, propiedad del magnate Joe Lewis. Porque en el medio de todo este rulo, había un conflicto entre el Estado argentino y Joe Lewis, porque se había quedado de forma irregular las tierras a nombre de una empresa que se llama Hayden Lake. Hayden Lake es Lago Escondido. Bueno, hay un notón el fin de semana también de Seba Premisi en El Destape, que se titula El acuerdo secreto entre Milei y Lewis por la compra fraudulenta del Lago Escondido. La administración de Milei acordó con el empresario Joe Lewis y los apoderados de la sociedad Hayden Lake ponerle fin a una acción de lesividad iniciada por el Ministerio de Interior en 2023, gobierno anterior, por la compra fraudulenta de las 12.000 hectáreas en zona de seguridad de frontera, donde se ubica la lujosa mansión que supo hospedar a los huemules del Lofer. ¿Se acuerdan los muchachos? El ministro de Justicia Máiquez, su papi Coco Máiquez que se quiere quedar 5 años más, su otro hermanito que ahora su hermano lo contrató en el Ministerio de Justicia, etcétera. Todos ellos fueron invitados por el Grupo Clarín ahí. La administración Milei hizo todo lo posible para que el acuerdo rubricado con Lewis quedase en las sombras. Hasta diciembre del año pasado, el expediente, que era acceso público, presentaba un movimiento, respuesta de las partes, e incluso estaba publicado en el sistema público, hasta que dejó de estarlo. O sea que en el medio de todo este quilombo, de que se mete en una guerra, destroza el país, está en guerra con la Argentina, destroza nuestras industrias, su jefe de gabinete no puede explicar de qué vive, encima le hace un favor a uno de los tipos más ricos del mundo para que no tenga más problemas con 12.000 hectáreas que tiene en una zona de seguridad. ¿Saben por qué se llama zona de seguridad? ¿Por qué? Porque es una zona de seguridad. Los 200 kilómetros de la frontera hacia adentro para cuidar nuestro país. Bueno, para regalárselo a Joe Lewis y que vayan los jueces, los fiscales del Grupo Clarín todo de vacaciones, no hay problema. Y dan de baja esto, menos mal que lo tenemos a Seba Premisi en El Destape que dio cuenta. Bueno, 9 de la mañana, 23 minutos. Vuelvo a pedirles una vez más, estamos con una campaña de suscripciones en El Destape y si quieren que sigamos haciendo este periodismo, que como verán no es muy habitual, lamentablemente las cosas que estamos planteando aquí no las pueden ver en la mayoría del sistema de medios y eso es algo preocupante. Si quieren hacerlo, les pido por favor, si quieren sostenerlo, que se suscriban al Destape. Acá está el QR para que se suscriban. Si están con el celular a mano lo pueden hacer directamente en la pantalla. Si no, entran a www.destapeweb.com y está arriba suscribite para que el Destape crezca. Hay un mínimo de 10 lucas, sabemos que es mucho, que es poco. Es más que un kilo de carne de burro, es menos que un kilo de carne, sí, estaba 7.500 la carne de burro. Ya es ¿no? referencia. Un kilo y cuarto de carne de burro. Nada, hablando en serio, sabemos que es mucho, que es poco, es una inversión, tómenlo como eso. Hay mucha plata, recuerden, puesta en medios de comunicación para que no se digan todas estas cosas. El dinero de los medios de comunicación compra silencios y para que no nos silencien necesitamos financiamiento. Todo esto nosotros lo hacemos con mucha voluntad, con mucho cariño, con muchas ganas, con mucha pasión, con sueldo. Eso se termina. ¿Te acuerdas una vez que lo entrevisté a García Linera, al vicepresidente boliviano, que me decía, vos sos todo lo comunista que quieras hacer en gobierno hasta que no podés pagar los sueldos? Y ahí se terminó. El gran milagro boliviano fue conseguir financiamiento, que fue quedarse con el producto de los hidrocarburos y destinar eso al país. Entonces, tener plata para
cambiar un país. Bueno, esto requiere dinero como todo, así que les pedimos que se suscriban al Destape, que sean parte de esta historia y que lo tomen como una inversión y como un aporte para que demos estas discusiones. 9:25, dale. Pluralidad de voces, información, humor y sobre todo la verdad. Necesitamos crecer, pero con tu apoyo. Para ser libres hay que invertir y apostar. Además, tenés la feria para promocionar tu negocio y muchos descuentos y beneficios. Suscríbete al Destape. Entrá en www.eldestapeweb.com y apoyá este proyecto. Sumate y habrá consecuencias.